Este, muy buenas noches, mis queridos esperancitos. Acá estamos una vez más. Esta vez volviendo con las clases de análisis matemático 1. Hoy vamos a ver el TP número 13, ¿sí? Ya este es el último TP para el segundo parcial. Bueno, antes de empezar, recordarles suscribirse a la página HackerMate. Y bueno, el evento de esta semana es el primer torneo de Counter-Strike 5 vs 5, ¿sí? Que se va a disputar el 8 de agosto, que creo que cae sábado, ¿sí? Sábado. Bueno, aquí entra la info, ¿sí? Así que si es un torneo libre, así que no hace falta que sean alumnos de la UNJU para poder participar. Que le entre el Counter-Strike, avísele. Bueno, y ¿qué más? Bueno, la verdad es que no hay mucho para... bueno, entonces le decía que íbamos a ver práctico número 13, que corresponde a concavidad, punto de inflexión, asíntotas, estudio completo de una función y su representación gráfica, ¿sí? Esta parte que está acá, esta parte no la vamos a saltear, ¿sí? Bueno, porque no creo que les pida y porque no es otra cosa que un resumen de todo lo que ya vimos. Bueno, como siempre tienen el cuestionario, los ejercicios resueltos y bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa, ¿sí? Punto número 1, determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión si los tuviera, si la función f cuyas fórmulas o datos son, bueno, entonces vamos empezando nomás con el práctico de hoy. Esperen que todavía no abrí el archivo de Word. Bueno, esperen que... A ver, esperen que... Y, la tabla de fórmulas, sí. También ya habíamos pasado los 300 subs en el canal de YouTube, así que ya estaría subiendo en que estamos. Bueno, entonces tenía la función, ¿sí? Tengo que determinar los intervalos de concavidad. Bueno, entonces vamos a la, tengo f de x igual a 2x a la cuarta menos 8x al cubo más 18x 18x más 5, ¿sí? Bueno, esto es fácil, bueno. ¿Qué tienen que hacer acá para tener el intervalo de concavidad? Lo que tienen que hacer es obtener la derivada segunda, ¿sí? Esto es parecido a cuando obteníamos intervalo de monotonía. Bueno, entonces vamos a derivar. Esto lo hacemos rápido nomás porque ya calculo que a esta altura todos me van a seguir. Bueno, la derivada de 8x al cubo me va a quedar menos 24x al cuadrado. La derivada de 18x y 18. Bueno, ya voy con la derivada primera y ahora pasamos a la derivada segunda. ¿Sí? Bueno, obviamente tengo que derivar así, 12x al cuadrado menos 48. 48x, ¿sí? Bueno, yo tengo la derivada segunda, lo que tengo que hacer, y se procede como con el integral de monotonía, igual a esto a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, ¿qué van a poder hacer? Puedo sacar factor común, 12x, ¿no? Saco factor común, sí, por lo tanto, el primer término me va a quedar como x y el segundo término me va a quedar como 4. Entonces, primero que nada, analizaré 12x, ¿sí? Porque para que un producto, ¿sí? Acá hay un producto, para que este me dé 0,
este tiene que ser 0 o este tiene que ser 0, cualquiera de los dos. Bueno, entonces planteamos que este igual a 0 y bueno, de acá obviamente sale que x tiene que ser igual a 0. Ahora hacemos lo mismo con este, sí, planteamos que este igual a 0, bueno, y bueno, despejando me queda x igual a 4, bueno, entonces los puntos que me hacen 0, la derivada segunda son 0 y 4, bueno, entonces con esos valores voy a construir mi tabla, así, es lo mismo que hacía con monotonía, bueno, entonces como tengo dos valores voy a tener 3 intervalos de monotonía. ¿No? Entonces el primer intervalo de dónde va a ir, desde el menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 4. Va hasta 0, ¿sí? Recuerden que va en orden. Después, desde 0 hasta 4. Y después, desde 4 hasta infinito. La segunda en este intervalo, tal cual lo hacíamos ¿cómo se llama? En monotonía. Entonces, esto es la derivada segunda, ¿sí? Esta es la derivada segunda, ¿sí? Ahora tengo que analizarla en un punto que pertenezca a este intervalo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser menos 1, ¿sí? Entonces pongo menos 1 y voy reemplazando. Menos 1 y menos 1. Bueno, esto es como monotonía, ¿sí? A mí tanto no me interesa el resultado. Me interesa más bien el signo, ¿sí? Si ustedes hacen eso, le va a quedar 12 más 48, eso le da de 60. Bueno, y ahora analizo ese signo, a ver si sumo más gente. Ay, Marianela. Bienvenida, Marianela. Estamos acá. Bueno. Entonces ahora analizo cómo va a ser el signo de eso, ¿sí? A ver. Déjenme que repase, la verdad que no lo vi hoy a esto. Bueno, acá, como esto me da un número positivo, quiere decir que como la derivada segunda me da un número positivo, ¿sí? Me da positivo. Eso quiere decir que en este sector va a ser cóncava hacia arriba. Bueno, cuando le da positivo, el es cóncava hacia arriba. A ver, la derivada de 2x es 8. A ver, ¿dónde dice? Bueno, no sé qué se... ¿A qué te referís, Liliana? No entiendo tu pregunta. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Bueno, bueno, acá también, bueno, le explico algo que ya les expliqué en otra clase, no me acuerdo si ustedes, pero bueno, hay una página, bueno, no sé si está bien que le explique, pero bueno, igual se lo voy a explicar. Hay una página, hay diferentes páginas, ¿sí? Que ustedes le pueden, con las que ustedes pueden hallar las derivadas fácilmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, para los prácticos, generalmente nunca derivo yo, ¿sí? Agarro los copio acá en esta página, ¿ves? Por ejemplo, voy ahí, y bueno, me da la derivada, ¿sí? Ya, bueno, me da 8x al cubo, me da 24x al cuadrado más 18, ¿sí? Con eso pueden chequear, ¿sí? Obviamente el único inconveniente que van a tener acá es pasarlo, ¿sí? Bueno, esto está fácil, bueno, pero para derivadas más complicadas por ahí se tarda mucho y en pasar y por ahí, bueno, bueno, veamos.
Ah, acá tenía razón, ¿sí? Acá me equivoqué yo, es 8. 8x al cubo menos 24x al cuadrado más 18, ¿sí? Ahora veamos cuánto me da la derivada de eso. Tenía razón, creo que eso me quería decir Liliana, ¿o no? Fíjense, me da la derivada, me da 24x al cuadrado menos 48. ¿Sí? Entonces acá va a ser 24x al cuadrado menos 48. Bueno, igual, me va a quedar de 24 y esta me va a quedar de 2, ¿sí? Pero el mismo procedimiento que hace rato, ¿bueno? Bueno, este no va a cambiar, va a ser 24x nomás. Y este va a ser 2. Sí, bueno, esta parte no cambia, bueno. Nada más que va a cambiar en los intervalos. Va a ser de 0 a 2 y de 2 hasta infinito. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo, pero para un valor que esté comprendido entre 0 y 2. ¿Sí? Más fácil, 1. Entonces en vez de poner x, ponemos 1. 1, 1. ¿Sí? Y si hacemos eso, fíjense que nos da de menos 24. Bueno, y como la derivada segunda, ¿sí? Es menos hacia abajo en ese sector. ¿No? Ahora hago lo mismo, pero en este intervalo, ¿sí? Nada más que ahora agarro un número que esté comprendido entre 2 hasta infinito. Puede ser, por ejemplo, el 3, ¿sí? 3 y 3. Entonces me va a quedar 24 por 3 al cuadrado menos 48 por 3. ¿Eso cuánto me da? Me da de 72. ¿Sí? Un número positivo. Entonces puedo decir que pasa esto. Cóncavo hacia arriba. Bueno, a ver, te lo voy a poner así mejor. Como ven, el mismo procedimiento que usábamos para monotonía. Bueno, nada más que ahora trabajamos con la derivada segunda. Fácil. Va lo mismo, ¿sí? Se complica un poco más, pero bueno, porque no se complica tampoco. Es que tengo que derivar dos veces, ¿sí? Y bueno, eso es. Ahora, si ustedes quieren chequear esto, y bueno, usan GeoGebra. Entonces vamos a ver GeoGebra para verificar que sea así. A ver, hasta... Bueno, entonces fíjense que ese es el gráfico, bueno, ese gráfico de esta función. Bueno, y fíjense que los intervalos que yo obtuve son de 0, de infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Y bueno, fíjense que de infinito hasta 0 me dice que es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Cóncavo hacia arriba. Bueno, cóncavo hacia arriba, ¿sí? A ver. Porque alguno no leyó la teoría, así que mejor me voy al Paint. ¿Dónde está? Acá. A ver, ¿qué es cóncavo hacia arriba? Bueno, cóncavo hacia arriba es esto. Bueno, esto no. No. ¿Dónde está? El lápiz. Así, ¿sí? Como una sonrisa, ¿sí? Y cóncavo hacia abajo es así, ¿sí? Como una cara triste, bueno. Cóncavo hacia arriba es así, cóncavo hacia abajo es así. Bueno, dicho esto, ahora volvemos al gráfico, bueno. Vemos que desde medio infinito hasta 0, fíjense que hago una cóncava hacia arriba, bueno, una sonrisa. Fíjense que entre 0, a ver, para que me entiendan mejor, ahí está, bueno. Entonces, fíjense que los intervalos que yo elegí son que yo obtuve, no es que yo haya elegido, son de
de 0 hasta, de menos infinito hasta 0, y después el otro, hasta dónde es, de 2, a partir de 2, bueno, ahí está. Bueno, ahí creo que es más fácil analizar, bueno, fíjense que de menos infinito hasta 0 es con arriba, de 0 hasta 2 es cóncavo hacia abajo. Va, en realidad esta que está acá no iría así, iría así. Esta sería esta, ¿no? Esta. Ahí me echan ido. Bueno, sería esta que está ahí. Entonces ahora sí, de 0 a 2, fíjense que es cóncava hacia abajo. Y de 2 a infinito, fíjense que es cóncava hacia arriba. Bueno, o sea que gráficamente verifica, ¿sí? A ver, ¿quién se sumó? No. Bueno, entonces, ahí se suma Julia. Bueno, entonces estábamos comprobando, bueno, que esto que efectivamente que yo estoy acá es verdad, ¿sí? Entonces ya está, ¿sí? Así de fácil, y bueno, ustedes no se compliquen, no se preocupen tanto por el tipo de funciones que le va a dar, ¿sí? Porque capaz que en monotonía, capaz que a uno se haya asustado porque capaz que vieron que le da funciones muy complejas de derivar, bueno, pero no, generalmente le da algo fácil como esto, ¿sí? Así que podemos usar esta página, ¿sí? Sin volar. Sí, en realidad no es la única, sí, varias, sí, pues yo uso eso. Cuando no tengo ganas de llevar, que generalmente uso eso. Bueno, entonces este es el punto 1. Y esto, chicos, esto va generalmente siempre va, ¿sí? Esto con monotonía, ¿no? Esto es casi seguro que va a ir. Así que lo tienen que saber. Bueno, ahora volviendo al... fíjense que aparte de determinar el integral de concavidad, me pedían determinar los puntos de inflexión. ¿Sí? Bueno, acá los... Mm, es importante, ¿sí? Un punto de inflexión es análogo a lo que sería un punto de un extremo relativo. Bueno, es un punto... acuérdense que en el extremo relativo, ¿qué pasaba? Se caracterizaba porque había un cambio de monotonía. Bueno, en cambio, acá en un punto de inflexión es un punto donde donde la derivación segunda es cero o no existe. Eh, Otra característica es que es un punto donde hay un cambio de concavidad. ¿No? O sea que pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ahí se agrega Cristian. Bueno, entonces ese era un punto de inflexión, ¿sí? El punto donde la derivada segunda es cero no existe, es un punto donde hay un cambio de concavidad, y para que sea punto de inflexión, esto es muy importante, tiene que pertenecer al dominio de la función analizada. Bueno, tiene que pertenecer al dominio. ¿Sí? Bueno, a ver, tengo un quilombo de página acá, bueno, va de programas abiertos. Bueno, esto, bueno, con esta función del problema, ¿sí? Porque una función polinómica, ustedes saben que las funciones polinómicas, el dominio es los reales, ¿sí? Pero ya ven en C que por algo acá me da el dominio, ¿sí? Porque para que sea punto de inflexión, aparte de que haya un cambio de concavidad, tiene que pertenecer a la función. Bueno, es por eso que acá en el C me da el dominio de tener el punto de inflexión, ¿sí? Porque no puedo decir a ciencia cierta si es o no es. Bueno, en resumidas cuentas, ¿dónde hay puntos de inflexión? Puntos de inflexión para el caso A van a estar en x igual a 0 y con la línea roja que marqué,
pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y acá en 0 pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bueno, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿sí? Que aparte de que haya cambio de concavidad, tiene que haber un cambio también tiene que pertenecer al dominio de la función. ¿Sí? Bueno, esa sería la parte A. Ahora, de este punto, vamos a hacer la parte 3, ¿sí? Va el C. Me da que, fíjense que acá ya directamente me da la derivada segunda. Así que no tengo que derivar. Bueno, esa es la derivada segunda, ¿sí? Entonces yo por hallar los puntos de concavidad y los integrales de concavidad, tengo que igualar esto a 0. ¿Sí? Así que acá tengo que ver para qué valores esto se hace 0 o esto se hace 0, ¿o no? Así que, por un lado, vamos a tener que 2 menos x es igual a 0, ¿sí? Entonces acá, despejando x, queda que x iguala a 2, ¿sí? Ese digamos, sería el, eh, eh, el primer valor de derivada. Ahora vamos a analizar el denominador, que también igualamos a 0, ¿sí? Entonces acá observamos que para que esto sea 0, o esto tiene que ser 0, o esto tiene que ser 0. Así que, bueno, igualamos esto a 0, y bueno, obviamente de acá x igual a 0. Lo mismo hacemos con este. X más 3 igualamos a 0, entonces x va a ser igual a menos 3. Bueno, entonces fíjense que obtuvimos 3 puntos, ¿sí? O sea que vamos a obtener 4 intervalos de concavidad. Entonces vamos con el primero. Bueno, el primero va a ir desde menos infinito hasta menos 3. ¿Sí? Acuérdense que lo tienen que ir poniendo en orden. Bueno, el segundo va a ir desde menos 3 hasta, ¿qué número sigue? Seguiría el 0. El tercero iría desde 0 hasta 2. Y por último, iría de 2 hasta infinito. ¿Listo? Bueno, esos serían los intervalos, ¿sí? Y ahora que tenemos que hacer, y bueno, analizamos esta derivada segunda en un punto que pertenezca a este intervalo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un número que pertenezca a este puede ser el menos 5, el menos 4, el menos 10. A ver, vamos a elegir, yo voy a elegir, por ejemplo, el menos 5. Menos 5, acá vamos a poner menos 5, y acá será menos 5. Bueno, esto lo voy a hacer acá abajo con un cálculo auxiliar, ¿sí? Para no perdernos, fíjense que acá arriba me queda menos y menos, me queda 2 más, ¿sí? Me queda 2 más 5. Acá, como estoy elevando una potencia impar, se conserva el signo, ¿sí? Me queda de menos 25. Mientras que acá, menos 5 más 3 me queda de menos 2. Arriba me queda 7 y abajo me va a quedar de 50, ¿no? Porque menos por menos más. ¿No? Eso quiere decir que todo esto que está acá me va a dar 7 sobre 50. ¿Listo? Bueno, recuerden que a mí lo que me interesa acá que es el signo.
No me interesa tanto el valor. Entonces acá ponemos que esto es, como es positivo, cóncava hacia arriba. Bueno. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para este intervalo, ¿sí? Un número perteneciente a menos 3 y 0 es más fácil, el menos 1, ¿sí? Entonces ponemos menos 1 a todo. Menos 1, menos 1. Pero acá lo voy a hacer como modo de cálculo auxiliar, ¿no? Entonces, arriba me quedará 2 más 1, menos 1, y menos 1 más 3 me va a quedar de 2. Se me va a quedar de, arriba me va a quedar de 3 y abajo me va a quedar de menos 2. Entonces me va a quedar de menos 3 medio. Menos 3 medio. Un número negativo. Así con caballo abajo. Ahora hacemos lo mismo con este que está acá. Un número entre 0 y 2, más fácil, obviamente, el 1. Entonces acá ponemos 1, 1, 1. Y vemos que nos va quedando. Ahora esto ya lo voy a borrar así. Para no irme a la otra hoja. Bueno, acá me queda de 2, 1. Me va a quedar en definitiva un medio. Entonces esto me va a dar de un medio. ¿Sí? Un valor positivo, bueno, entonces se repite esto que está acá. Cóncava hacia arriba. Y ahora hacemos otra vez lo mismo, pero para el otro intervalo que nos falta. ¿Sí? De 2 hasta infinito puedo elegir, por ejemplo, el 3. 3, acá 3, y acá 3. Entonces veamos qué pasa acá. Bueno, ya estoy viendo yo que esto nos va a dar negativo. Esto va a quedar de 27 sobre 6. ¿Y nos queda un número negativo? ¿O no? 27 por 6 contra 162. ¿No? Entonces esto va a quedar de menos 162. Eso es negativo, por lo tanto es cóncavo hacia abajo. ¿No? Y así, simplemente eso. Bueno, ahora fíjense, bueno, eso de la concavidad, así cómo es la concavidad. Ahora tengo que ver cómo es el tema de los intervalos de monotonía. Va querido, los puntos de inflexión, eso que analizamos acá. Bueno, y para este punto, ahora sí voy a tener que tener en cuenta este dato que me dan, ¿sí? Que fíjense que los míos son los reales menos el 3 y el 0. Bueno, fíjense que acá cambia la concavidad en menos 3, ¿sí? Y en 0. Bueno, pero a pesar de que cambia la concavidad, ¿sí? No son puntos de inflexión por esto que puse acá. Porque, ¿sí? Para que sea punto de inflexión tiene que pertenecer al dominio de la función analizada. Bueno, como esto menos 3 y 0 no pertenecen, no son puntos de inflexión, ¿sí? ¿Cuál sería el único punto de inflexión que hay acá? 2. Entonces, puntos de inflexión en x igual a 2. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Que tiene que pertenecer al dominio. Bueno, lo mismo pasa con el proyecto anterior, sí, con extremos relativos, no sé si lo dije o no, pero para que sea extremo relativo también tiene que pertenecer al dominio, ¿sí? Bueno,
Entonces, ese sería el punto número 1. Ahora vamos a hacer el punto número 3, ¿o no? El punto número 3. Y después vamos a pasar 4 y con eso ya habremos terminado por hoy, ¿sí? Porque, bueno, porque el 6 es realizar un estudio completo, bueno, no lo va a hacer porque no vale la pena que ustedes lo hagan, bueno, porque esto, nunca lo piden, ¿sí? Va, a menos que yo que me acuerdo nunca lo pidieron. Y esto de gráfico, no sé si lo vayan a pedir. Yo creería que no, por lo visto en el primer parcial. ¿Sí? Así que no lo voy a, no lo vamos a ver. Sí, vamos a ir al punto número 3. Aparte, creo que acá fíjense que tiene un modelo y no hay nada de eso, así que yo creo que no lo va a pedir. Va, casi estoy seguro que no lo va a pedir. ¿No? Porque encima, cuando era presencial sí se los pedían, sí, los gráficos. Pero ahora que es virtual y lo veo medio complicado. Pero bueno, lo que no va, sí o sí, siendo, aunque era presencial, no iba a esto, ¿sí? El punto 6, hacer un análisis completo, y bueno, y graficar y todas esas cosas. ¿Sí? Ni en presencial toman esto, bueno, así que esto no lo vamos a hacer. Vamos directamente, entonces, al 3. Entonces vamos al punto 3. Uy, se quedó resaltado. Punto 3, tengo f de x. Entonces, que si tienen dudas, pregunten tranquilamente, ¿no? F de x igual a x a la 5 tercios menos 5x a la 2 tercios. ¿No? Entonces, era. Este era complicándome con la derivada. Vamos a ir directamente a esto. Y está. A ver qué nos da. Hasta ahí estaríamos con la derivada primera. Fíjense, me da todo esto que está medio feo. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Bueno, nada más que yo le voy a poner como. Bueno, pues acá la derivada primera va a ser 5 tercios y acá será 2 tercios. Bueno, y acá me quedará de 10 tercios y acá esto da de menos 1 tercio. Bueno, ahora se la derivada primera. Ahora tenemos que hacer la derivada segunda. A ver qué nos sale. Bueno, la derivada segunda entonces va a quedar como 9x a la 1 tercio. Más lo mismo, nada más que a la 4 tercios. Dice uno Fernando. Sí, bien, Julia, sí, sí, está bien lo que decís. Sí, sí, nada más que lo puse,
Nadie me preguntaba por qué estaba en verde. Bueno, estaba en verde porque eh, eh, bueno, esto por defecto los agarré. Era para distinguir, ¿no? Era para que se distingan, no tiene ninguna razón. ¿Sí? Lo mismo que esto, ¿sí? Esto que está con el punto 3 es sin color. ¿O no? Eh, la verdad que quería hacer una pregunta aquí en el micrófono, ¿no? Porque, bueno, ahora sí. Bueno, me queda esta, y me queda todo esto que tengo que igualar a cero. ¿No? Entonces tengo que igualar todo eso a cero, así que voy a tener que despejar. A ver, esto vamos a pasar por acá, restando. Bueno, entonces fíjense que acá qué va a pasar. Se va a simplificar 10 y 9, bueno, este y este. Bueno, esto no va a ser, tiene que quedar, tengo que poner un 1 sí o sí. Bueno, ahí está. Y bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Este que está acá dividiendo, lo puedo pasar para el otro lado multiplicando. Acá me queda menos 1. Y acá qué puedo hacer? Puedo hacer división de potencia de igual base, ¿no? Tengo que hacer 4 tercios menos un tercio, ¿sí? Y me da de 1. Bueno, x igual a menos 1, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el otro punto que tengo que considerar sí o sí acá? Bueno, acá lo correcto que tendría que haber hecho yo directamente es acá aplicar suma de fracciones de distinto denominador, ¿sí? Sumar esto, bueno, pero para mí es más fácil directamente separar, si no un quilombo hacer todo esto. Bueno, y luego, ¿sí? Y con eso sacado que x igual a menos 1, ¿sí? Pero otro valor que también me hace que la derivada segunda no exista, o sea, cero, es x igual a cero, ¿sí? Porque fíjense que si usted pone acá cero, esto se indetermina, ¿sí? O sea que la derivada segunda no existe para x igual a cero. Bueno, ese sería el otro punto. Y bueno, acá como tengo dos puntos, voy a obtener, ¿cómo se dice? Tres intervalos tres intervalos de concavidad. A ver, esta parte no sé por qué no me sale. A ver, ahí está. Ahí, anda medio raro. Bueno, entonces primero va a ser de cero, me infinito hasta cero, este va de cero hasta uno y desde uno hasta infinito. Bueno, la derivada segunda me dio todo esto, ¿sí? Está medio feo. Acá, bueno, entonces acá agarro un número que pertenece a este intervalo, puede ser el menos uno. Y bueno, ahora voy a evaluar cuánto me da eso, así que voy a hacer acá abajo nomás. Y me tendría que dar un número negativo, ¿sí? A ver, me tendría que dar un número negativo.
¿O no? Bueno, veamos. Si ustedes hacen esto en la calculadora, este queda como menos 1 nomás. Y este que está acá queda como 1 positivo. Y les queda que esto se hace 0. Ah, bueno, que ahí me... Sí, fíjense que hasta menos 1, ¿sí? Por eso no sale. Menos 1, ¿sí? Ahí está el error, ¿sí? De acá, de menos 1 a 0, el 2 los puse en orden, bueno, encima me equivoqué, ¿sí? Este va a ser desde 0 hasta 1, hasta infinito. Bueno, y ahora sí. Bueno, 0 sí, porque va a 0. Entonces, entre menos infinito y menos 1, vamos a agarrar el menos 2. Acá el menos 2, acá el menos 2. Y, y, y entonces, menos 2 elevado a un tercio tiene que ser raíz de... Me va a dar menos 1,25, ¿sí? Menos 1,25. Y acá, menos 2. Esta es la parte fea, ¿sí? La parte de los cálculos, ¿sí? Y ahora tengo que sacar menos 2 a la 4 tercios, le va a dar... Bueno, entonces acá le va a quedar... Bueno, si no hice mal, esto les va a dar de menos 0,45, ¿sí? Si no hice mal, menos 0,45. Bueno, o sea que le da un número negativo, o sea que esto va a ser cóncava hacia abajo en este sector. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo, pero para este intervalo. Entre menos 1 y 0. ¿Sí? ¿Qué número puedo agarrar? El menos 0,5. Y bueno, sí, se cumple más, ¿sí? Bueno, esto es lo único feo de este ejercicio, ¿sí? Que después de que hay expresiones horribles como esta que estoy, con la que estoy trabajando yo ahora, bueno, y bueno, se le puede complicar un hebraico. A ver, acá directamente yo voy a hacer una calculadora, a ver cuánto me da. Uy. Mm, a ver, 4 tercios. A ver, si no me equivoco, me da 1,4, ¿sí? 1,4. Esto igual a 1,4, ¿sí? Me da que acá es positivo. Por lo tanto, va a ser cóncava hacia arriba. Bueno, y ya para terminar, vamos a agarrar de 0 hasta infinito, ¿no? Entonces tengo que calcular eso cuánto me da. A ver, yo voy a hacerlo en la calculadora, porque ya tengo puesta la ecuación, solo tengo que, este, bueno, la borré. A ver, por 1 dividido, bueno, directamente me va a quedar 1 más 1,
Me queda de 2,22 también. Si no hice mal, me queda de 2,22. ¿Sí? Porque esto que está acá, fíjense que directamente va a ser 1. Y este que está acá, directamente va a ser 1, ¿sí? Porque 1 lleva a cualquier, punto, a cualquier potencia, siempre te da 1, ¿sí? O sea que te va a quedar 10 novenos más 10 novenos. Bueno, y eso te va a dar un número positivo, bueno, que es 2,22. Así que acá también es cóncavo hacia arriba. Entonces, esto sería así, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, arriba. Entonces, sería esta, ¿sí? La número D, ¿sí? Si no hice malos cálculos, sí, pero por la respuesta que hay acá, estaría bien, ¿sí? Sí, la respuesta sería la número D. ¿Sí? Entonces la respuesta es la O. Respuesta, la B. ¿Bien? Bueno, entonces así se realizan los cálculos de concavidad. Y bueno, como lo digo, como le venía diciendo, esto es lo más complicado que pueden llegar a ver, ¿sí? Cuando les queda una función medio fea, como esta que está acá. Pero después esto no tiene mucha complicación. Bueno, entonces sería el punto, ese sería el punto número 3. Y ya para terminar, vamos a ver el punto número 4, ¿sí? Que eso generalmente también siempre les toma. Vamos a ver el punto 4, ¿sí? Que es determinar asíntotas verticales y asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. Bueno, a ver. Esto vamos a ver, no, porque después todo lo mismo, ¿sí? Así igual a 3x al cuadrado más 5 a menos 5. Acá tengo 4x más 5. ¿Qué? Bueno, vamos a ver el cálculo de asíntotas verticales. ¿Cómo se calculan las asíntotas verticales? Bueno, primero que nada, lo que yo tengo que hacer es determinar el dominio de esta función, ¿sí? Como esta es una función del tipo racional, tengo que ver para qué valores se indetermina el denominador. ¿Sí? Entonces igual a 0. Entonces despejando, así haciéndolo rápidamente, va a ser esto menos 5 cuartos, ¿sí? Entonces, el dominio de esto, ¿cuál va a ser? El dominio va a ser los reales menos el menos 5 cuartos, ¿no? Este, ¿o no? Bueno, esto es importante, ¿sí? Para determinar las asíntotas verticales, ¿sí? Porque las asíntotas verticales se calculan, generalmente, siempre son en el punto donde la función no es continua, ¿sí? O sea, para este caso sería acá, ¿o no? Bah, yo diría que siempre, ¿sí? Yo nunca digo que no haya una asíntota vertical donde la función no está definida, ¿sí? Racionalmente hablando, ¿bueno? O sea, este tipo de funciones, ¿sí? Bueno, para verificar eso, lo que tenemos que hacer es calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a el punto justo donde hay una discontinuidad. Bueno, acá escrito
escrito en forma de fórmula sería esto, ¿no? Si esto ocurre, hay una asíntota vertical. Va a... Claro, asíntota vertical. Bueno, esa es la fórmula, digamos. Ahora nosotros vamos a aplicar así. Si calculamos el límite en el punto donde hay una discontinuidad y nos da infinito, eso quiere decir que efectivamente hay una asíntota vertical. Bueno, entonces acá les decía que yo voy a calcular en este punto. ¿De qué función? De esta función. Voy a quitar este color. Y bueno, acá hago paso al límite. Paso al límite, ¿sí? Y bueno, acá ya creo que está obvio que abajo me va a quedar de 0, ¿no? Y bueno, acá arriba, ¿qué me quedará? Me quedará 3 por 25 sobre 16, menos 5. Me queda menos 5 sobre 16. Y un número sobre 0, cuando yo estoy calculando el límite, ¿no? Eso me da infinito, ¿sí? Y bueno, como esto me dio infinito, o sea, no importa si da más o menos infinito, ¿sí? Bueno, tendré que hacer analizando la función, ¿sí? Pero bueno, con que me den más infinito eh, ya puedo asegurar que acá hay una asíntota vertical, ¿sí? Entonces por acá puedo decir que en x igual a menos 5 cuartos existe una asíntota vertical, ¿no? ¿Sí? Aunque le doy infinito, esto está, ¿sí? Asíntota vertical. Bueno, ahora vamos a ver la asíntota oblicua. Bueno, pero yo les digo que generalmente, si va, que yo nunca he visto que no, pero bueno, donde la función no sea continua, generalmente hay una asíntota vertical. Ahora vamos con la asíntota oblicua, ¿sí? La asíntota oblicua tiene esta forma, y igual a ax más b. Ahí la asíntota vertical tiene esta forma, x igual a x sub 0. Bueno, esto es la asíntota oblicua, ¿sí? Tiene esta forma. Bueno, y ahora el chiste de esto está en determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Y eso para calcular también tiene su fórmula, ¿sí? A, por ejemplo, es igual al límite cuando X tiende, oh, se borró. X tiende al infinito, ¿sí? De f de x sobre x. Bueno, acá la teoría dice más o menos infinito. Y ahora, ¿cómo calculo B? B se calcula, bueno, es similar, ¿sí? F de acá ponen de f de x menos ax. A por x. ¿No? Esa sería la fórmula que tenemos que usar.
¿Sí? Entonces, como lo digo, acá el chiste de terminar A y de terminar B. Bueno, vamos a terminar A para este caso. Bueno, acá obviamente vamos a elegir siempre el infinito positivo, ¿sí? Más fácil. Bueno, porque acuérdense con negativo tiene sus complicaciones. Realmente ya se acordarán del práctico, va de la primera parte, ¿sí? Bueno, acá simplemente reemplazamos. ¿Sí? Nos va a quedar todo eso. Bueno, ¿y esto cómo me va a quedar? Y acomodando, porque recuerden que esto que está acá, es lo mismo que poner esto que está acá, dividido x, ¿sí? Aplicando división de fracciones que me va a quedar por 1 sobre x, ¿sí? Tengo que darlo vuelta. Así que me va a quedar esto multiplicado por x. Bueno, me quedará x al cuadrado, 5x, ¿sí? Uy, ¿no? Fíjense que si yo, bueno, acá tendría que ser paso al límite, ¿sí? Comprobar que me da una indeterminación. Bueno, por este punto de vista, te da infinito sobre infinito. Bueno, ¿y qué tenía que hacer yo para resolver este tipo de indeterminación? ¿Sí? Acá hay infinito sobre infinito, ¿qué tenía que hacer? Según la teoría del límite, tenía que dividir por el mayor exponente, por la x de mayor exponente, bueno, pero como yo digo, esto le va a dar infinito sobre infinito, ¿qué puedo hacer? Y aplico el L'Hopital, ¿sí? Por algo lo aprendieron, ¿no? Entonces acá puedo aplicar el L'Hopital, ¿sí? Mm, bueno, por así, un orden, vamos a poner infinito sobre infinito. ¿No? Entonces acá vamos a copiar esta parte. Esto es igual a A. ¿Sí? Entonces le decía que como me queda infinito sobre infinito, ahora puedo aplicar el L'Hopital. Entonces este me va a quedar como 6x. Y de paso repasamos lo del L'Hopital también. Y acá este me queda como 8x y este me queda como 5. ¿Sí? Y fíjense que si yo hago paso al límite, otra vez me va a quedar infinito sobre infinito. ¿No? O, otra vez infinito sobre infinito. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pues, sí, cierto. Sí, bueno. Bueno, pero acá también lo hago para repasar, ¿sí? Eh, lo que ya venimos viendo. Bueno, 8 y este me va a quedar de 6. Y como decía la compañera, me va a quedar de 3 cuartos directamente. Sí, bueno, esto seguramente algunos se acordarán, ¿no? Que yo les decía que bueno, que acá directamente esto va a ser el límite, va a ser el cociente de los exponentes de mayor grado, de los coeficientes de exponentes de mayor grado. ¿Sí? Bueno, me da 3 cuartos, ¿sí? Eso valía, bueno, ya tengo cuánto valía. A vale 3 cuartos. Que acá lo voy a poner. A igual a 3 cuartos. Ahí está. Y bueno, todo esto es la cálculo auxiliar. Bueno, directamente lo voy a borrar. Y finalmente llego a esto, ¿sí? ¿Cuánto vale f de cuarto? 3 cuartos de x. Bueno, y acá, como siempre, agarro lo más fácil, ¿sí? Infinito. Bueno,
Acá, a ver, generalmente se complica un poquito, ¿sí? Hacer es, bueno, porque si ustedes en paso al límite, esto lo que hay infinito son infinito, y lo que hay infinito, ¿sí? Una indeterminación. Bueno, terminador, ¿o no? Porque esta que está acá la pueden reescribir así, ¿o no? La pueden reescribir así. Y bueno, acá sacan el mínimo común múltiplo, ¿sí? Le va a quedar directamente 4 por todo esto, ¿o no? Entonces aplican lo que ya saben hacer ustedes, ¿sí? De discutir de ingresos, ¿sí? Dividen todo esto por esto y lo multiplican en el resultado por esto, ¿sí? ¿Qué le va a quedar? Esto dividido esto le va a quedar de 4, ¿sí? 4 por esto me va a quedar de 12x al cuadrado menos 20. Listo. Menos, por este menos que está acá, bueno, y ahora hago esto dividido esto, ¿sí? ¿De cuánto? ¿Sí? Porque estoy perdiendo ahí. Sobre 4. Me va a quedar de 4x más 5. Y ahora todo eso que está ahí, lo tengo que multiplicar por, por 3x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí aplicando la distributiva, me va a quedar 12x al cuadrado más 15x. ¿Sí? Pero acá, cuidado, ¿no? Porque acá hay un menos. ¿Sí? Acuérdense que los menos siempre son peligrosos. Y bueno, acá distribuyendo el menos, va a quedar esto todo negativo, ¿sí? Todo lo que estaba adentro le queda negativo. Y acá abajo le va a quedar de 16x más 20. Bueno, sigo con los cálculos y fíjense que acá tengo 12 positivo y 12 negativo. ¿Se me van? ¿Sí? Bueno, fíjense que llegué a algo similar a lo que tenía por acá, ¿sí? Esto me da infinito sobre infinito, bueno. Eh, y bueno, para no hacerlo tan largo esto, directamente me va a quedar b igual a, como tiene el mismo, acá directamente puedo hacer, el resultado va a ser menos 15 sobre 16. ¿No? Porque es el mismo procedimiento es lo mismo razonamiento que hicimos acá, ¿sí? Bueno, entonces yo tenía que obtener esto que está acá. Entonces este me va a dar de 3 cuartos y este me da de menos 15 sobre 16, ¿sí? Entonces esa va a ser la asíntota oblicua, ¿sí? Esa va a ser la asíntota oblicua. Y la asíntota vertical, bueno, acá lo vamos a poner como corresponde, x igual a menos 5 cuartos, ¿no? Esa es la asíntota vertical y esa es la asíntota oblicua. Bueno, gente, es el razonamiento que tienen que seguir, ¿sí? Para hacer esto, ¿sí?
Es como que un repaso de lo que ya habíamos visto en el primer parcial y lo que aprendimos con regla del hospital. ¿Sí? Y bueno, sencillamente eso. ¿Sí? Ya no tiene sentido que siga explicando porque va a ser más, más de lo mismo. Bueno, entonces, ¿sí? Que va de 7 a 13. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, ¿sí? Ya estaré subiendo el poético y ya estaré subiendo la tabla de fórmulas que le había prometido. Bueno, y bueno, nos estamos viendo para la próxima clase. Hasta luego.